Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18. Dice de la siguiente manera: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El apóstol Pablo está exhortando a la humanidad sobre el deseo que Dios tiene de reconciliarse con los hombres, que las personas puedan encontrar a Dios, que las personas puedan buscar la ayuda divina, que las familias puedan tener comunión con el Padre, tener la presencia de Dios. ¿Y por qué el Señor a través de Pablo está exhortando al hombre que se reconcilie? Porque efectivamente el hombre está alejado de Dios. El ser humano voluntariamente ha decidido vivir lejos de su palabra, lejos de su presencia, lejos de todo lo que tiene que ver con Dios. Esa es una realidad. La Escritura nos habla en el libro de Génesis que el hombre decidió elegir, en vez del árbol de la vida, en vez de la presencia de Dios, el hombre eligió el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol significa o simboliza la sabiduría humana, el conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre ha elegido vivir bajo su propia sabiduría, bajo su propia opinión, bajo sus propios conocimientos. Y desde el momento en el que el hombre decide desechar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, y decide tomar la sabiduría propia como su regla de vida, desde ese momento el hombre vive alejado de Dios. Y esa es la condición que hoy el hombre tiene, vive separado de Dios. ¿Qué dicen en las academias? ¿Qué dicen en los institutos, en los medios ateos? Que dicen, no necesitamos a Dios, ya no necesitamos explicar los fenómenos físicos con una divinidad, con una deidad. Ahora tenemos la ciencia y la tecnología que nos dice cómo funciona el mundo. Entonces ya no necesitamos de Dios, podemos vivir sin Él, podemos vivir bajo nuestro conocimiento, bajo nuestra propia sabiduría. Y el hombre está en esta condición. Y no solo los pensadores y los hombres de ciencia, sino también el hombre común, que dice, pues yo para qué voy a la iglesia, yo no necesito de Dios, yo sé cómo arreglarme mi vida en mis propias fuerzas, yo sé cómo solucionar mis problemas matrimoniales, yo sé cómo solucionar mis problemas con mis hijos, yo sé cómo solucionar todos mis problemas, no necesito de Dios. Y por lo tanto ellos se alejan en su soberbia, en su orgullo, viven separados de Dios. Por eso Dios a través de Pablo dice, reconcíliense con Dios, acérquense a Dios. Dios, a pesar de la actitud orgullosa, decide y quiere reconciliar al hombre para que éste pueda conocerlo, para que el hombre pueda experimentar la vida plena, para que el hombre pueda experimentar el significado verdadero de la vida, para que el hombre pueda experimentar la paz de Dios en su corazón. Él le dice al hombre, reconcíliate, búscame, arregla las cosas, haz la paz con Dios, haz la paz con Dios. ¿Cuánta gente hoy vive tan lejos de Dios que creen que no necesitan de Él? Creen de forma ingenua, tal vez, o hasta necia, que no necesitan de Dios, que no necesitan del Creador. Creen que su propia sabiduría es suficiente y tristemente al mismo tiempo viven sin paz, en miseria, en destrucción, destruyéndose a sí mismos, destruyendo a su esposo, destruyendo a sus hijos.
viviendo en vacío, en soledad. Qué triste es, pero es una realidad no experimentar la presencia de Dios por su propia voluntad.